Bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo generar una ortofoto en Trimble RealWorks. Para ello tendremos que generar una malla y a partir de esa malla plasmaremos la ortofoto. Además tendremos la opción de exportarlo a KMZ georreferenciado para poder verlo en Google Earth. Con nuestra nube de puntos ya seleccionada hemos hecho una segmentación, de forma que nos hemos quedado solamente con la fachada que a nosotros nos interesa. Seleccionando la nube de puntos de fachada, pulsamos superficies, le damos a creación de malla. A continuación nos da la opción de paso 1, en el cual nos da la opción de hacer una segmentación o de hacer un muestreo. La segmentación ya la hemos hecho, así que vamos a pulsar muestreo. De esta forma vamos a hacer una malla mucho más liviana. En este caso vamos a poner una diferencia entre puntos de 10 centímetros. Le damos a vista previa y le damos a aplicar. A continuación tendremos que seleccionar la proyección. En este caso un plano es la mejor opción, pero también podemos usar la opción de sin proyección. Dado que es una fachada, la mejor opción es esta, así que vamos a dejarlo en plano y vamos a seleccionar el plano del eje Y. Este eje Y es el que mejor se adapta. La mejor opción que se puede hacer normalmente es seleccionar 3 puntos para crear el plano. A continuación le podemos dar a vista previa del mallado y nos generará la malla de puntos. En esta malla podremos texturizar a posteriori para crear nuestra ortofoto. Si le damos a crear y le damos a cerrar, nos generará una fachada con la malla del modelo digital que ha sustituido la nube de puntos anterior. Si yo le doy a botón derecho y le doy a ocultar nube, solamente nos aparecerá la malla. A continuación, para hacer el texturizado, entraremos también dentro de superficies y le daremos a edición de mallas. A continuación, en el paso 1, tenemos herramientas de selección de vértices, bordes, triángulos, zonas, inversión de zonas y zonas con las que nos queremos quedar dentro o fuera. Si hacemos una selección, podemos ver que se nos queda en rojo la parte seleccionada y que podemos invertir lo que nosotros no queramos. A continuación, en el paso número 2, tenemos la opción de eliminar todo esto, de suavizarlo, refinarlo y quitar las crestas. Por último, tenemos la opción de invertir las normales del triángulo. Invertir las normales del triángulo significa que la parte verde quedaría por esta zona de aquí, pero no lo necesitamos porque la parte verde es la que nosotros podemos texturizar y en este caso tenemos toda la zona verde por delante, así que la tenemos bien. Por tanto, a continuación podemos ir al paso 3 y dar mostrar imágenes de la vista. Entonces, en la parte de la izquierda podemos seleccionar la estación número 1 y seleccionar cualquiera de las 3 cámaras que tiene la SX10, Overview, primaria o telescópica. Si entramos en primaria, por ejemplo, y seleccionamos con control A todas las imágenes, podemos decirle que aplique la textura. A continuación nos aplica sobre este mallado la textura que hemos elegido. Además, nos respeta la zona que no hemos seleccionado. En el caso de que no la seleccionemos, podemos pulsarlo, picar fuera de la imagen y a continuación darle a aplicar textura. De esta forma podremos tener todo perfectamente dibujado. Esta es la cámara primaria de la SX10. Si nosotros seleccionamos la telescópica y la seleccionamos, tendremos las imágenes telescópicas, que tendrán más precisión. Le damos a aplicar y a continuación simplemente tendremos que generar la ortofoto a partir de la malla texturizada. Seleccionamos la malla, entramos en imágenes y seleccionamos ortoproyección. Al igual que hemos hecho en el vídeo anterior, podemos seleccionar los 3 puntos para definir el plano. A continuación, orientarlo. Seleccionamos 2 puntos para marcar la línea de nivel y nos quedamos, por ejemplo, con esta fachada de aquí. Le damos a resolución, la cambiamos a una resolución mayor de 1 milímetro, le damos a aceptar y le damos a vista previa para que nos genere la ortofoto. En esta ortofoto podremos realizar mediciones reales.
dado que todo lo que medimos en esta imagen está en verdadera magnitud. Le podemos dar a crear y cerramos. A continuación podemos seleccionarla y llamarla imagen ortofoto. Una vez tenemos esto, otra de las opciones que tenemos dentro de Trimble RealWorks es seleccionar la malla texturizada y exportarla en formato KML o KMZ para que sea vista en Google Earth. Para ello, en primer lugar, tendremos que abrir Google Earth, dado que esta texturización de esta malla no está georreferenciada. Por tanto, necesitaremos coger las coordenadas en donde queremos georreferenciarla y a continuación las exportaremos a Google Earth. Yo ya tengo dentro de Google Earth la chincheta donde tengo que colocar mi fachada. Simplemente selecciono en propiedades y tendré que copiar y pegar las coordenadas donde quiero pegarlo. A continuación selecciono mi fachada, me voy a inicio, exportar y exportar selección. En el cuadro de exportación seleccionaremos el formato KMZ o KML y le pondremos un nombre. Le damos a guardar y se nos abrirá este cuadro en el cual podemos seleccionar las coordenadas que tengamos si ya las tenemos, y en el caso de que no las tengamos tendremos que definirlas. Seleccionaremos el punto que he seleccionado yo en Google Earth y a continuación pegaría esas coordenadas. Tendremos que copiarlas, tanto las de latitud como las de longitud, seleccionando norte, sur, este u oeste. Le damos a exportar y automáticamente me generará mi archivo fachada en KMZ que tendremos en nuestra carpeta de exportación y que al abrirlo nos abrirá la fachada perfectamente georreferenciada. En los siguientes vídeos veremos cómo texturizar sobre un cubo y de esta forma ir texturizando cada una de las caras para obtener el edificio al completo.